DBO es la manera en que nosotros nos referimos a la demanda bioquímica de oxígeno. Este término lo utilizamos nosotros para describir qué tanto oxígeno han consumido los microorganismos para poder quitar la materia orgánica de una muestra de agua. De manera general, esto lo representamos a través de esta ecuación que estamos observando aquí. Materia orgánica más microorganismos más oxígeno va a convertirse en dióxido de carbono, en agua y en biomasa. Biomasa que pueden ser nuevos microorganismos o que los que ya están presentes ahí lo utilicen para poder crecer, para ser más grandes. Entonces, esta reacción de manera general se dice que es la mineralización de la materia orgánica porque se está convirtiendo en dióxido de carbono. Y si lo observamos, podemos considerar que lo que está pasando es el proceso inverso de la fotosíntesis, donde los microorganismos producen oxígeno a partir de la luz solar y bueno, del oxígeno, perdón, del dióxido de carbono que está disuelto en el agua. Pero en este caso está ocurriendo lo contrario. Los microorganismos consumen el oxígeno y liberan dióxido de carbono. Y a esto, esta reacción corresponde a una cinética de primer orden, que estamos representando de manera general con esta ecuación. Un diferencial de la concentración A va a ser igual a un coeficiente de velocidad específica por la concentración de ese compuesto. Esta cinética de primer orden tiene la característica que la velocidad de reacción nada más depende de la concentración del compuesto que es de nuestro interés. Cuando nosotros sustituimos ese término de A por el término de la DBO, la ecuación nos queda de esta manera. El diferencial de la concentración de la DBO respecto al tiempo va a ser igual al coeficiente de velocidad por la concentración de la DBO. En este caso, la DBO la estamos midiendo en miligramos sobre litro. Esas serían sus unidades de concentración. Y si nosotros representamos esta fórmula que tenemos aquí a través de un gráfico, lo que estaremos observando es algo como lo que tenemos ahorita en pantalla. A esta curva se le conoce como curva de la DBO remanente. Y aquí lo que estamos observando es cómo se va comportando la DBO respecto al tiempo. La DBO que ha sido consumida. En un primer momento tenemos L0. L es la manera en que nosotros abreviamos a la DBO. Y el 0 lo que nos está indicando es que son en un primer momento, en el momento inicial. Entonces, L0 es la DBO inicial de la muestra. Y en este caso, tiene el máximo valor porque en un primer momento los microorganismos aún no empiezan a comerse la materia orgánica que tengo en mi muestra. Conforme va pasando el tiempo, ahora sí, los microorganismos van consumiendo esa materia orgánica y es lo que estamos viendo en esta curva. Esta curva lo que está representando es cómo va bajando la concentración de la materia orgánica respecto al tiempo. Y lo que observamos es que tiene un comportamiento que no es lineal, que conforme va pasando el tiempo, la velocidad se va haciendo más y más lenta. A esto le llamamos que tiene un comportamiento asintótico, que conforme se va acercando más a un valor de 0, en realidad se va haciendo casi una recta paralela. Es por eso que se considera, para fines prácticos, que la DBO tarda un tiempo infinito en removerse, porque tardaría mucho tiempo hasta que nosotros viéramos que las concentraciones llegan hasta 0. De hecho, sería prácticamente imposible, ¿no? En condiciones reales. A esta curva entonces decíamos que la llamamos curva de la DBO remanente. Y si lo viéramos en el sentido inverso, ya no la materia orgánica que están consumiendo respecto al tiempo, sino la materia orgánica que todavía me falta por quitar de mi muestra, veríamos el comportamiento de esta manera. A esto le llamamos curva de la DBO ejercida. Aquí lo que estamos viendo es que en un primer momento la DBO ejercida es 0, es decir, la materia orgánica que se han consumido los microorganismos es 0 porque aún no empiezan a comerla.
Y conforme va pasando el tiempo, esta materia orgánica que ellos van comiendo va aumentando. Y lo representamos con estas flechas que están por debajo de la curva. Habíamos dicho que esto es la materia orgánica que han consumido, pero esto tiene un equivalente en el oxígeno, porque, pues bueno, hay una equivalencia a cuánto oxígeno necesitan los microorganismos para poder degradar esa materia orgánica. Entonces, de esta manera, vamos midiendo de manera indirecta cuánta materia ya se comieron y cuánta materia aún me falta. La materia que aún me falta, por quitar de mi muestra, sería lo que yo tengo por encima de la curva, es decir, estas flechas que tenemos aquí. Y a esta materia orgánica que aún me falta por quitar, yo la voy a representar a través de Y de T. Y de T es la materia que aún me falta por quitar, pero decimos que esta materia tiene un equivalente en oxígeno, entonces también lo puedo considerar como el oxígeno que aún me falta para poder quitar la materia que está en disolución en mi muestra de agua. Habíamos mencionado también que estos comportamientos que presenta la DBO era una cinética de primer orden que depende únicamente de la concentración respecto al tiempo. Pero esto no es del todo cierto porque también tiene una influencia en la velocidad a la que se va a presentar la temperatura. ¿Y esto por qué? Porque como estamos tratando con organismos vivos, estos van a tener un intervalo a través del cual su metabolismo va a ser más eficiente. Es por eso que, pues, si estamos trabajando fuera de ese intervalo, que en este caso se considera a 20 grados Celsius como la temperatura óptima para que se lleve a cabo la reacción, si estamos por fuera de ese intervalo, tenemos que hacer una corrección a nuestra constante de velocidad. Y en este caso se hace a través de la ecuación de Arrhenius, que es la que estamos viendo en pantalla, que básicamente es mi constante a los 20 grados Celsius por lo que viene siendo teta, que en este caso teta va a ser el factor a través del cual voy a poder hacer la corrección y va a ser diferente para, dependiendo de la temperatura en la que esté trabajando. Para intervalos entre 5 y 15 grados Celsius, teta va a tener un valor de 1.11 y para temperaturas entre 15 a 30 grados Celsius va a tener un valor de 1.047. Y este valor de teta va a estar elevado a la temperatura a la que estoy trabajando menos la temperatura de referencia, que es la de 20 grados Celsius. Con esto, pues bueno, podemos hacer la corrección en nuestra cinética de primer orden. Ahora, respecto a cómo se mide la DBO, aquí en México este método se encuentra estandarizado. Como la DBO es un indicador de la contaminación que puede haber en el agua, la contaminación de la materia orgánica por descargas de aguas residuales, etcétera. Entonces, es un método que pues se encuentra normado a través de lo que viene siendo esta norma mexicana, la NMX AA 028 de SECOFI, que lleva por nombre, pues bueno, análisis de agua, determinación de la demanda bioquímica de oxígeno en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Aquí, un aspecto importante de esta norma es que nos va a estandarizar el método de prueba a los 5 días. ¿Esto por qué? Como habíamos mencionado, si yo quisiera medir el tiempo hasta que se agote la materia orgánica, pasaría un tiempo muy largo. Entonces, para no almacenar muestras de agua por periodos excesivamente grandes, se ha llegado al consenso que este método de prueba se va a hacer a los 5 días e incubando mis muestras de agua a los 20 grados Celsius, que ya mencionamos que es la temperatura óptima. Ahora, la norma es un documento bastante completo porque me habla desde cómo debe de hacerse el muestreo, cómo debe de preservarse la muestra, cómo debe de ensayarse y en algunos casos condiciones especiales, porque si yo tengo una muestra que viene con mucha materia orgánica, tengo que hacer alguna disolución para, digamos, rebajar esa concentración y poder medirla. O en el caso de que mi concentración de materia orgánica fuera muy poquita, yo tengo que hacer un inóculo. Pero bueno, esas son condiciones muy, muy particulares, pero que las incluye la norma.
Aquí nada más me voy a limitar a mencionar los aspectos básicos. ¿Qué es lo que me dice? Pues bueno, una vez que yo ya incubé mi muestra durante 5 días a 20 grados Celsius, debo de ensayar mi muestra. Y en este caso, si no tengo la posibilidad de ensayarla en ese momento, puedo preservar mi muestra hasta 24 horas más, pero siempre y cuando la almacene en frío a una temperatura de 4 grados Celsius. Y para esto yo no debo de adicionar ningún tipo de compuesto para preservar el valor del oxígeno, porque ese compuesto pudiera alterar la medición que voy a hacer posteriormente. Entonces, nada más es conservarla en frío. La manera general en que vamos a hacer la determinación de la DBO es a través de la diferencia del oxígeno disuelto que yo tenía en un primer momento respecto al oxígeno disuelto que tiene mi muestra después de 5 días de haberla ensayado. Esta fórmula que estamos viendo ahí es la fórmula general y es la que vamos a aplicar cuando no hicimos ni diluciones ni tampoco agregamos ningún inóculo. Entonces, cuando tenemos esas otras consideraciones, esas otras condicionales que ya mencionamos que la norma contempla, esta manera de determinarlo se vería modificada. No lo vamos a mencionar ahorita, lo explica la norma cómo debería de realizarse esos cálculos. Esta simplemente sería la manera general. Voy a medir el oxígeno disuelto en el primer momento en que yo tomé la muestra, ese es el oxígeno inicial, el oxígeno disuelto inicial, y después mi muestra la voy a preservar durante 5 días a 20 grados Celsius y esa muestra que ya incubé voy a medir el oxígeno para poder encontrar qué diferencia había entre uno y otro. Y como ya mencionamos, la cantidad de materia orgánica que se remueve es equivalente a la cantidad de oxígeno que los microorganismos consumieron. Entonces, de esa manera, voy a estimar qué tanto alcanzó a degradarse. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad y cualquier duda, pues bueno, seguimos en contacto.